Buenas tardes a todas y a todos. En primer lugar, quiero agradecer a todas las personas que os habéis hecho presentes en este Congreso Internacional, tanto a las personas que han dado ponencias, conferencias, eh, mesas redondas, etcétera, y sobre todo también a la audiencia, porque yo creo que hemos logrado el objetivo que nos habíamos propuesto para este tercer Congreso Internacional en Educación Intercultural y Género. El objetivo no era otro que poner de manifiesto cómo a lo largo de los años sigue habiendo una carencia en una serie de situaciones de una carencia y de una violación de los derechos humanos. Esto se ha manifestado a través de las diferentes mesas, de las diferentes ponencias y conferencias, que esto sigue ocurriendo así. A pesar de que, bueno, desde hace muchísimo tiempo, primero los gobiernos de los distintos países a nivel particular, diríamos, pues se encargaban un poco de ser la garantía y el aval de los derechos de sus ciudadanos y sus ciudadanas. Afortunadamente, uno de los aspectos positivos que ha tenido la propagación de las tecnologías, esto nos ha hecho ver la posibilidad de comunicarnos entre distintos países, distintos continentes, comunicarnos y ver qué es lo que necesitamos. Es decir, hemos sido capaces de alguna manera, elaborar una foto de el mundo en el que queremos vivir en un futuro. Pero esa foto no la hemos hecho fija. La foto es a donde queremos llegar. En los próximos años, cuando finalice la Agenda 2030, podremos volver a hacer otra foto y veremos lo que realmente hemos conseguido. Ya llevamos varios aplazamientos, es decir, que cuando hemos determinado distintos derechos, la ONU, etcétera, etcétera, hemos dicho el 2020, 2025, bueno, ya tenemos el horizonte puesto en el 2030. Desde aquí, desde Córdoba, hemos querido aportar nuestro pequeñito grano de arena, porque está la Agenda 2030, está esa foto fija, y esa foto fija se ha ido desgranando en 17 objetivos que son los objetivos del desarrollo sostenible. En realidad, los 17 objetivos, que son objetivos bien diferenciados, pero en realidad esos 17 llamados objetivos de desarrollo sostenible, para mí se funden todos ellos en uno, que es educación. Y a la educación podemos ir añadiéndole, a ese nombre en mayúsculas, le podemos ir añadiendo apellidos. Educación intercultural, educación intercultural y género, educación para la ciudadanía, educación para la sostenibilidad, educación para el medio ambiente, educación ciudadana para que las ciudades sean más amables, educación, educación y educación. Quizá para no repetirse, pues se le han ido poniendo distintos nombres, ¿no? Pero desde mi punto de vista, y creo que eso se ha evidenciado también de una forma o de otra en este Congreso, el parámetro fundamental, el eje vertebrador de todos esos objetivos es educación. Pero la educación no entendida solamente como la educación formal, que nuestros niños y nuestras niñas empiezan a asistir al colegio. Pues bien, la educación formal e informal tienen que mantener un equilibrio. No se consigue nada si una de ellas, o las dos, diríamos, van de forma paralela porque nunca se van a juntar. Esto es un debate muy profundo que la sociedad actual deberá hacer y
todos los países, porque precisamente cuando hablamos de educación y ya nos referimos más en concreto a la educación intercultural, esto se complica, puesto que la educación en cada país va a tener unos parámetros diferentes. ¿Por qué? La educación evidentemente está tremendamente, íntimamente ligada a la cultura. La cultura a la lengua que hablamos y así sucesivamente. Cuando un maestro o una maestra entra en un aula y se encuentra con niños y niñas de distintos países, que su lengua materna es distinta, no solamente debe enseñar algunas palabras, algunas comidas, ¿no? La transformación es mucho más profunda si queremos llegar de pleno a lo intercultural. Y es que cada niño, cada niña comprenda que cada cultura es fruto de un pensamiento, de una historia, de un desarrollo lingüístico, de un desarrollo histórico, y que aprender una lengua no es solamente aprender palabras, gramática, sintaxis, ni incluso expresarnos, es aprender la cultura, a saber por qué en unas culturas hay símbolos que significan una cosa y hay símbolos que significan ese mismo símbolo, en otra cultura significa otro. Y tenemos que aprender no a integrar, sino a incluir. Y no hay otra forma de incluir sino es a través de la formación reglada, no reglada, y de la formación, no de la información. En todos los países se habla de muchísimos aspectos sobre colectivos vulnerables, que en realidad, si nos paramos a pensar, ningún colectivo tiene por qué ser vulnerable por razón de su sexo, raza, religión, sino que la sociedad, el resto de la sociedad, los sitúa en situación de vulnerabilidad. ¿Qué es lo que ocurre? Pues que cuando nosotros pensamos, por ejemplo, en distintos colectivos, por ejemplo, étnicos, por ejemplo, por supuesto de género, porque el género va a dar lugar no a una doble discriminación, sino incluso a una tercera discriminación. Es decir, dos personas discapacitadas van a sufrir una discriminación, pero si además de discapacitado, de discapacidad o diversidad funcional es mujer, ya va a tener, por el hecho de ser mujer, un nuevo nivel de discriminación. Y para esto no hace falta solamente información. A veces creemos que con la información ya es suficiente. Este tema se abordaba, por ejemplo, la gran cantidad de embarazos juveniles no deseados que hay en muchos países. Y bueno, y no nos explicamos y decimos, pero ¿cómo es posible? Pero si hay más información que nunca. Sí, información sí hay, pero ¿hay formación? ¿Hay la formación suficiente? ¿Están los distintos colectivos formados realmente para evitar que eso ocurra? ¿Están los distintos colectivos que están, por ejemplo, donde están implicados las víctimas de violencia de género? ¿Están los distintos colectivos que tratan de esto realmente formados o solamente están informados? Y ahí está la calidad diferencial de la educación. Y aquellas personas que nos dedicamos a la educación, esto debemos de tenerlo muy en cuenta, porque a veces un exceso de información lo que está haciendo es agravar el problema. Y voy a poner un ejemplo muy simple. Cuando se le hace una encuesta a adolescentes, ahora es muy frecuente que contesten que el problema de la violencia de género o de la discriminación o de la desigualdad entre mujeres y hombres no existe. No es cierto. Lo único que pasa es que la información que ellos tienen es que hay unas leyes que nos igualan. Incluso algunos y algunas tienen la información incorrecta de que las leyes no solamente nos igualan, sino que nos favorecen más a las mujeres. Y como además podemos estudiar
igual que los varones. Y pueden salir y estar en la calle hasta las mismas horas que los varones. Entienden que la discriminación no existe ni la desigualdad tampoco, porque simplemente tienen el espejismo de la igualdad. Pero lo mismo pasa con otras cuestiones, que, bueno, la discriminación, por ejemplo, étnica. ¿Qué clase de discriminación étnica tenemos? Estamos muy informados y sabemos que es un despropósito, bueno, pues discriminar a personas de otra etnia. Pero con mucha frecuencia sucede que cuando vemos a una persona de otro país, que no es europeo, por ejemplo, nosotros los europeos, vemos a una persona de otro país y si podemos, cruzamos la calle, porque entendemos que esa etnia puede ser potencialmente peligrosa. Y eso es por formación y por información. Y porque realmente nuestro proceso educativo nos ha enseñado para ser políticamente correctos, para manifestarnos con con la concienciación de que todos y todas somos iguales, pero siempre y cuando a mí no me afecte personalmente. Por lo tanto, eso está ahí. Y eso tenemos que planteárnoslo. Y creo que aquí, en este congreso, se han planteado algunas de las cuestiones, porque todas no las podemos plantear. ¿Qué es lo que entendemos por un colectivo vulnerable? ¿Por qué las mujeres se dice a veces, a pesar de que yo estoy en contra de esa opinión, que somos un colectivo vulnerable? ¿Por qué? En realidad no tenemos ninguna característica que nos haga ser más vulnerables, sino que la educación patriarcal, la información incorrecta y la formación patriarcal nos ha convertido en seres vulnerables. Y eso es muy difícil de volver atrás. Eso es como empezar una carrera a destiempo. Es que, aunque ahora nos paremos y digan, vamos a dejar que las mujeres a través de las cuotas, si dos currículum son iguales, que sean las mujeres las que encuentren ese empleo que tanta falta les hace, muy bien, pero ya tenemos una distancia que antes ya la han recorrido los varones y nosotras no, porque esa carrera no la habían dejado empezar por esa educación patriarcal. Puedo hablar de mujeres, puedo hablar de etnia, puedo hablar de personas con diversidad funcional, puedo hablar con cualquier tipo de, incluso a veces, muchas veces económica. Realmente a una persona de una... Incluso podemos hablar de discriminaciones económicas, porque muchas veces no se discriminan a las personas por su etnia, ni por su incluso ni por su sexo, ni por su religión, sino por sus medios económicos. Todo esto, si se piensa, es un poco triste. Y es un poco triste y sobre todo para las personas que nos dedicamos no solamente a educar, sino a reflexionar sobre la educación, nos produce cierta tristeza. Lo sé porque esto lo he abordado muchísimas veces con compañeros y compañeras del trabajo, ¿no? Que tenemos que poner más énfasis, no porque no se esté trabajando, sino porque a veces los resultados no son los esperados. No es posible que nuestros niños y nuestras niñas, con nuestra escolarización, con nuestros profesionales bien preparados, sin embargo, continúen teniendo muchas lagunas cuando, es más, tienen a veces menos desde luego que las personas adultas, pero siguen teniendo muchas lagunas en la inclusión, en esa inclusión que va a dar lugar a tener una educación intercultural. ¿Qué es lo que nos está ocurriendo? Bueno, pues lo que nos está ocurriendo es que nuestra educación ha estado muy sesgada. En cuanto a las mujeres ha sido una educación patriarcal,
pero también ha sido una educación elitista. Elitista, pero no solamente elitista de aquella persona que económicamente tiene muchos recursos, no, 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 es elitista de grupos sociales. Y por lo tanto no hemos querido sumar muchas veces, no integrar, sino sumar a otras personas de otras culturas. Eso es enormemente enriquecedor. Las personas que estamos educando y vemos que nuestros estudiantes y nuestras estudiantes salen al extranjero, conocen a otras personas, conocen otros países, empiezan a conocer otro modo de relación. Eso es lo que pretende. La educación intercultural pretende establecer unas relaciones, un modo de relacionarse y un modo de interaccionar distinto al que hemos tenido hasta ahora. Eso entiendo que es lo que también pretende la Agenda 2030 cuando hace esa foto, que no fija, pero eso es lo que se pretende. Y eso es lo que hemos pretendido todas las personas que hemos organizado este congreso con muchísimo cariño y con mucha dedicación, poner sobre la mesa. Este año lo hemos puesto sobre la mesa, hemos debatido sobre determinadas cuestiones y el año que viene continuaremos con un cuarto congreso de educación intercultural y género, continuaremos viendo objetivos de desarrollo sostenible o bien otras cuestiones, pero siempre todas van a ir con el eje vertebrador de esa educación tan necesaria y tan integradora y tan sumativa, y por otra parte también tan respetuosa con los derechos humanos. Porque, insisto, se lleva discutiendo desde la Revolución Francesa de los derechos humanos. Y cuando seguimos discutiendo es porque verdaderamente todavía no hemos alcanzado un respeto universal hacia ellos. Y mientras que no se alcance, las sociedades no se podrán definir ni como democráticas ni como justas, mientras que haya una sola persona a la que se le están vulnerando sus derechos. Por lo tanto, vuelvo a agradecer, también quiero agradecer al comité organizador de este congreso el esfuerzo que hemos tenido que hacer. Simplemente esperamos que el próximo año pueda ser presencial, que podamos acortar distancia, que podamos de alguna manera volver a socializar como lo hacíamos antes, que entendemos que también es necesario. Nada más, agradecer de nuevo vuestra atención y os esperamos el próximo año. Muchas gracias.